Hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista que tenemos en esta ocasión. En esta oportunidad tenemos a nuestra invitada, Jorgelina Cerritos, quien es una de las personas y escritoras que personalmente más admiro. Ella es poeta, actriz y dramaturga. Es licenciada en Psicología de la Universidad del Salvador. Además del teatro, cultiva poesía y ha ganado en el 2004 el título del Gran Maestra en Teatro Infantil. Y en enero de 2010 gana el prestigioso Premio Literario Latinoamericano Casa de las Américas en la categoría de teatro. En esta ocasión, bueno, pues para empezar, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Jorgelina. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio y sobre todo por estar creando espacios como este en este momento que es de vital importancia el encuentro, aun cuando sea a través de estos medios no tan personales, pero que lo estamos haciendo así. La primera pregunta es esta, trae un poquito de contexto. Al leer los ensayos sobre la memoria, encontré que la repetición de frases particulares no solamente aportaban ritmo, sino también se convertían en símbolos de otras épocas o escenas descritas en el mismo libro. Al escribir usted, ¿cómo decide cuándo repetir estas oraciones, cuándo recolocar los personajes y las escenas? O, es decir, en otra palabra, porque esto definitivamente crea ritmo. Esto es como colocar ciertos pedazos de la música dentro de una canción. ¿Cómo decide usted este ritmo? ¿Cómo decide usted, ok, esto va a ir adentro y esto va a ir en este lugar? Sí, bueno, efectivamente, yo podría decir que es una de las cosas que aparecen de manera frecuente quizás en algunos textos de mi autoría y bueno, como tú mencionabas en este caso, ¿verdad? Yo creo que esa decisión se va dando dentro de la misma dinámica de la construcción del texto. Hasta qué punto una oración, una frase o una melodía que el personaje va a manejar en el texto se convierte, por ejemplo, en el leitmotiv de la obra como tal, o se convierte en el pensamiento recurrente que este personaje tiene, un pensamiento rumiante que no lo deja, o si ese en algún momento puede ser como un recuerdo, como algo que él o ella no alcanza a dilucidar completamente qué es lo que es, pero que eventualmente le inunda, le invade en su mundo interior. Entonces, creo que mucho tiene que ver cómo esta frase o estas palabras están jugando dentro del texto para poder elegir eh, en qué momento funcionan de una manera que no solo, como tú decías, le dé ritmo, sino que también fortalezca el conflicto, que fortalezca la situación dramática o que genere otro tipo, en otro caso que puede ser que distense un poco la situación. Entonces creo que tiene que ver eso. No podría decirte que hay como una cosa que se repite en todos los textos, sino que más bien en la medida que trabajo el texto, surge esa palabra o esa frase y se convierte en algo que puede tener diferentes funciones según el texto que sea. Entonces, esa función que está teniendo dentro del texto es como la que me va dando esa pauta también de una u otra manera interna para mí, de cuándo aparece, de cuándo es mejor. Bien podría decir que hay momentos en donde ni siquiera estás pensando volver a la frase, pero la frase aparece por sí misma. Y esto me pasa, por ejemplo, en Al otro lado del mar, cuando encontramos, esta es la hora de la tarde en que la vida parece acabarse de verdad. O sea, en el momento que el personaje se ve ante el término de la vida, es cuando le surge orgánicamente decir esa frase. O si es un recuerdo, pienso en Bandada de Pájaros, que hay un sonsonete, hay un estribillo, mejor dicho, hay un estribillo, pim, pim, pam, pirulín, pim, pim, pirulín, pim, pam. ¿En qué momento? En el momento en que la infancia vuelve a cobrar el sentido en el presente de los personajes, irrumpe esa musicalidad. Entonces, es como que si el mismo mundo que estás creando te va dando esa pauta a partir de la función que este recurso está teniendo en el texto. Entonces es algo que obedece a la intención que tiene usted en ese momento, Alex. Es algo que obedece al mundo interno
y a la manera en que ese mundo interno se va desarrollando. Sí, así es. Algo que no tendría como una explicación uniforme para cualquier texto, sino justamente que se rige por las leyes internas de esta obra en particular y no de otra. Aun cuando el recurso como recurso literario pareciera que es el mismo, ¿verdad? Pero que sí va a tener su propio pulso vital en los diferentes textos que aparecen. Y con respecto a la obra Al otro lado del mar, pienso que esto no es solo una hermosa reflexión de la condición humana, digamos, sino que es también una ventana por donde toda América Latina puede asomar a la literatura y a la dramaturgia centroamericana. ¿Qué significa para usted el Premio Casa de las Américas y esta obra en particular? Bueno, quizás empiezo por lo que me es más, que está más inmediato contestarse, ¿no? Creo que el premio significa en mi carrera literaria un antes y un después. Un antes y un después porque marca la posibilidad de que este texto tenga una repercusión fuera y dentro del país, que el trabajo que yo estoy haciendo sea un trabajo que empieza a posicionarse más allá de las fronteras de mi colectivo teatral, sino que empieza a posicionarse a nivel, de cierta manera a nivel nacional, de cierta manera a nivel centroamericano, y por qué no decirlo, también ampliando las fronteras de Centroamérica. Entonces es eso, justamente, es algo que es un parteaguas en mi carrera, y cuando yo reflexiono sobre eso, digo, pues de una u otra forma también es algo entre comillas del azar, en el sentido que un premio pues aparece o no aparece, pero la obra hubiese de igual manera hubiese estado escrita con o sin premio. Ahora, el premio posibilita la existencia de la obra porque es reconocida internacionalmente. Entonces es una cosa así como bien ambivalente, claro, en el momento que lo vivís no te pones a pensar todo eso, no dimensionás todas esas cosas, pero con el tiempo te vas dando cuenta que es otra vez el ejemplo de la necesidad que tenemos como país o como región de una validación externa a nosotros mismos, porque si esto no sucede con una obra de X, Y, Z persona, pues probablemente el trabajo no trasciende, por eso digo, de las fronteras incluso de su propio grupo, no de su país. Entonces es un poco eso, ¿no? Que te vas dando cuenta de las posibilidades que te abre el trabajo. Si digo, entre comillas, azar, porque si bien es cierto, un premio dependerá del jurado que te tocó, también no es azar en el sentido que el texto existe como tal, que el rigor ha estado ahí, que tu trabajo está ahí, no es una cosa que, bueno, te la sacaste de algún lado, de la manga, como decimos, y pasó, ¿verdad? Entonces, esos elementos, como digo, que te hacen reflexionar sobre las cosas. Para mí ha sido la oportunidad de conocer muchas personas, la oportunidad de conocer otros países, de conocer otras experiencias escénicas. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Es porque luego del premio se me dio la oportunidad de viajar a diferentes países, hablar de la dramaturgia salvadoreña, incluso centroamericana, en otros espacios. Tengo bien claro que el primer festival que me invitan, ¿verdad? Es un festival en una provincia que se llama Formosa, en Argentina, y que este era un festival que se llamaba Festival de la Integración y el Reconocimiento, Festival Internacional de Teatro por la Integración y el Reconocimiento. Y justamente Daniel Lupo, el director del festival, que lastimosamente ya no existe en estos momentos, él decía esto: me interesa conocer lo que está pasando más allá de Argentina, ¿verdad? Necesito hacer la integración y el reconocimiento de otras regiones, dejar de vernos a nosotros mismos. Entonces, esas posibilidades se fueron abriendo en este camino, tanto así que ahora la obra lo veo 10 años después, que justamente, entre paréntesis, eso es algo que este año estábamos nosotros con muchos proyectos de hacer como en relación a los 10 años del Premio Casa de las Américas.
¿verdad? Entonces, una serie de conversatorios, reflexiones al respecto, justamente lo que tú estás preguntando, bueno, 10 años después, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en cuanto a qué más producción ha habido? ¿Qué más ha pasado en El Salvador? Que sirva como fechas, ¿no? Como poner, bueno, hace 10 años qué estaba pasando y 10 años después cómo vemos la dramaturgia en El Salvador. Entonces, ese tipo de cosas. Y bueno, decía, 10 años después, una de las cosas, aparte que la obra, el texto, ha estado publicado dentro y fuera de El Salvador, que el texto ha sido montado dentro y fuera de El Salvador. Lo último que ha sucedido es que el texto también está traducido tanto al inglés como al italiano. Entonces son cosas que van sumando a la proyección de la dramaturgia, no solo de una persona, en este caso Jorgelina Cerritos, sino a la dramaturgia de un país. Así tendríamos que entenderlo también como país. Yo cuando doy clases, por muy nuevos que sean los chicos al respecto de la dramaturgia, tienen la noción de Álvaro Menéndez Leal y de Luz Negra. Entonces es eso, ¿no? Es ir sumando textos referentes de una nación, autores o autoras referentes de un país. Y en ese sentido, el camino de la dramaturgia es bien pequeño todavía, está en pañales todavía. Cuando digo qué significa el texto, yo digo que es bien difícil, porque te podría decir, es uno de los textos que más quiero, pero es mentira, porque vos lo vas queriendo a todo, ¿verdad? Que de repente pues te encariñas más con unos que con otros, pero sí creo que al final es como un texto al que le tengo un cariño muy grande, un agradecimiento muy grande. De repente digo, da la casualidad, esa paradoja de que el texto habla de identidad, el texto habla del ser o el no ser, el existir o no existir, el tener una partida de nacimiento, y justamente este texto se convierte, por todas estas razones que te compartía, se convierte justamente en una forma de nacer a la dramaturgia internacional también, en una forma de partida de nacimiento, en una forma de validación. Entonces, ahora te nombran, ahora existís, ahora sos. Entonces, da esa ironía, ¿no? Que un texto que justamente está hablando de estos, valida de esa otra forma esa existencia de la palabra dramática del Salvador. Mi pregunta va en dos sentidos. La primera es un poco, me gustaría conocer cómo están avanzando los cuadernos de dramaturgia actualmente, más por esta situación que se ha dado. Y lo otro es si de los dramaturgos participantes ha encontrado temas o inquietudes comunes entre las obras que ellos están aportando. Bueno, quizás poner un poquito en contexto a personas que no conocen de la iniciativa o del proyecto de los cuadernos de dramaturgia centroamericana. Esto nació hace ya más de 2 años como una inquietud, una de tantas inquietudes que ha habido en las iniciativas de grupos independientes en la región, de decir, bueno, ¿y qué se puede hacer a nivel de Centroamérica? Y algo que es bien importante y que al mismo tiempo te mueve y tenés que decir, bueno, hagamos algo, es el tema de la dramaturgia en Centroamérica. O sea, la dramaturgia en Centroamérica existe, porque existe, eso es un hecho, pero no se difunde, no se proyecta. En relación a la producción escénica con la producción dramatúrgica, nos vamos a encontrar que hay mucha más producción escénica que producción dramática literaria. Entonces, en esos términos, cuando hace 2 años, como los del Quinto Piso decíamos, al principio nació así, creemos una plataforma más permanente de coeditar los textos que producimos al interior del grupo, o sea, textos que ya nacen como los del Quinto Piso o que nacen específicamente como de mi autoría. Decíamos, bueno, creemos una plataforma para publicar estos cuadernos y no estar como en la búsqueda de, bueno, ¿y ahora quién publica este texto? Entonces, bajo esa perspectiva, con Índole, que venimos teniendo una relación muy cercana a nivel de publicaciones desde hace un tiempo, dijimos, ¿y por qué no hacerlo y convertirnos en una especie de coeditores con Índole para publicar los textos de Jorgelina? A partir de esas pláticas surgió la idea de decir, bueno, ¿y qué pasa
puesto que la dramaturgia contemporánea no es tan extensa, cosa, por ejemplo, que quisiéramos publicar textos de hace 100, 200, 300 años que son de mayor extensión, decíamos, ¿por qué no publicar en un mismo libro 2 o 3 autores? Y entonces eso fue la pauta para decir, ¿y por qué no Centroamérica? Tenemos una iniciativa que conocemos de Costa Rica que se llama Tinta en Serie, que publican anualmente títulos de dramaturgia costarricense. Y en algún momento, platicando con ellos como Editorial Fuerte, no buscando un espacio para publicar, sino conociendo su proyecto, ellos tienen la claridad que su proyecto es para publicación nacional costarricense. Entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿En qué momento la dramaturgia centroamericana puede tener un espacio distinto? Eso se aunó también a que de Paso de Gato en México nos invitan a participar en una antología de dramaturgia centroamericana y nos damos cuenta que es la primera iniciativa editorial de publicar dramaturgia centroamericana, no existía otra antes de eso, y casualmente en México también hacen otra publicación en el mismo año, y decís, bueno, ¿qué está pasando, no? Estamos publicándonos como centroamericanas y centroamericanos fuera, pero dentro del país, dentro de nuestros países, no está pasando esto, salvo, qué sé yo, tal vez en alguna revista o algo, pero textos individuales. Entonces, a partir de eso decimos, bueno, ¿por qué no lanzarnos en esto como nos hemos lanzado en otras cosas y decir, bueno, hagámoslo y creemos un espacio justamente con esas intenciones? Y se crea la idea de hacer 10 números. 10 números que incluyan constantemente 3 textos para ir reconociendo la obra de los diferentes autores o autoras de Centroamérica. Cuando este año, bueno, esto pasó en octubre del año pasado, se lanzó el primer número donde están incluidos Estuardo Galdames de Guatemala y Manuel Paz de Panamá. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál es el siguiente camino? Ya tenemos habladas, conversaciones adelantadas con los próximos autores o autoras de los otros números, pero se venía lo de los 10 años del Casa de las Américas. Y se venía también que coincidía con la traducción, como ya decía hace un momento, al italiano y al inglés de la obra. Entonces dice Víctor, bueno, es lícito que hagamos alguna especie de edición conmemorativa a este evento, ¿verdad? Y por qué no dedicar a hacer como antes del cuaderno número 2, porque es lo que seguía, hacer una edición especial. Y en ese impasse nos hemos quedado. Las obras sí están en proceso, ¿verdad? Ya las traducciones están hechas, las traductoras de cada país y de cada idioma están pues a la espera de que esto se lleve a cabo. Sabemos que Susana como Índole Editores está en Nicaragua desde que empezó la cuarentena, sigue allá. Entonces hay todo este impasse que conocemos de sobra y nos tiene pues en ese sentido a la espera. Pero sí es como el siguiente paso de los cuadernos, como esta edición especial, haciendo un paréntesis a esa consecución de lo que sería el segundo número, donde vamos a volver a tener la participación de otras compañeras o compañeros con sus textos de otros países, porque la idea es ir como abarcando poco a poco los 6 o 7 países, porque tenemos eso, cómo resolver Belice, ¿verdad? Para poder incluir los 7 países en los cuadernos. Entonces ahí estamos un poco a la espera, pero sí con todas las ganas de seguirlo haciendo. Y claro, entran todas las preguntas, así como la gente que hacemos teatro desde la escena, decimos, ¿y cuándo vamos a volver a la escena? ¿Y quién va a querer ir al teatro? Etcétera. También te preguntas, me imagino ustedes se lo han de estar preguntando como escritores y escritoras, ¿y quién va a querer comprar un libro ahora? Y bueno, ¿cómo va a ser esto? Pues, dada que las condiciones económicas van a quedar aún más vulneradas de cómo estaban, entonces te preguntas, los sentidos, creo que las preguntas que ahorita nos golpean tienen mucho que ver con los sentidos de las cosas que hacemos. Así que, pero,
como uno es necio, es necia, ahí vamos. Eso sí. Ok, de acuerdo. Bueno, con la segunda interrogante que tenía era sobre los temas, inquietudes, quizás. Sí. Bueno, con este cuaderno 1 fue interesante porque eso es otra cosa que dijimos, bueno, cómo hacer la selección de los autores o las autoras. Entonces, pues uno empieza a recapitular cosas y nos dimos cuenta que hay un grupo de 18 personas en aquel momento que compartimos estos talleres del Carromato en 2006 con Sánchez Sinisterra, y que muchos de los que hicimos taller en aquel momento fuimos compañeros en este taller. Unos que ya llevaban más recorrido, otros menos recorrido, pero que de todas formas nos hemos reconocido hasta el día de hoy como con mucha influencia de Sánchez Sinisterra en nuestro trabajo, tanto estético, literario, como ético, teatral. Entonces, en ese sentido, dijimos, bueno, empecemos por ahí. Quizás las personas que han tenido más posicionamiento en sus países no necesariamente son las personas que estuvieron en ese taller, pero que son personas que no han dejado de escribir desde entonces. Estamos hablando del 2006. Entonces ya estamos hablando de más de 10 años. Y elegimos tener, digamos, en el primer participante de cada país que tenga esa vinculación con nosotros, que nos vengamos reconociendo desde entonces. Y en ese sentido empezamos con las dos puntas de Centroamérica, Guatemala y Panamá, y encontramos como esa resonancia en temas, justamente, por ejemplo, con Manuel Paz, el tema que a Panamá uno tiene la referencia de que Panamá es mucho teatro comercial, ¿verdad? Pero es interesante porque el teatro, la visión o la necesidad de teatro comercial en Panamá está para llenar las salas, pero en los dramaturgos y las dramaturgas está la necesidad de decir cosas con otra profundidad. Entonces nos vamos encontrando con esa carga sobre todo lo que la historia que ellos tienen en relación a la invasión del 89. Entonces, en ese sentido vamos encontrándonos con temas afines. Yo he trabajado a lo largo, quizás con la persona que más cerca he estado desde ese 2006 hasta la fecha, con Estuardo Galdames. Nosotros nos consideramos hermanitos literarios, ¿verdad? Y hay muchas coincidencias, quizás no tanto en tema, porque siempre nos reímos mucho en cuanto que yo les digo, es que eso es un retorcido, y nos damos cuenta que los temas quizás andan por otras necesidades discursivas, pero que el compromiso con las temáticas es genuino, es necesario para cada uno. De hecho, ahorita como en Didascalia, que hemos seguido trabajando hasta el día de hoy, desde que todo esto paró, él está dando un taller de análisis de texto, Estuardo Galdames, ¿verdad? Entonces, como uno de los proyectos que teníamos de manera presencial este año en Didascalia, y bueno, él dijo, no lo podemos hacer presencial, pero démosle, hagámoslo virtual y sigamos trabajando. Entonces, sí hay mucho diálogo, ¿verdad? Hay mucho diálogo, entonces yo puedo decir, tanto Estuardo como en este caso Manuel, que hemos tenido como ese hallazgo. Manuel ha trabajado mucho en la adaptación de novelas al teatro. Entonces, desde ahí como que yo no sentía que anduviéramos un poco en esas mismas frecuencias. Pero cuando luego él nos dice, pero es que aparte de eso, yo tengo esta otra dramaturgia que no es necesariamente lo que les decía para las salas, te das cuenta de esa necesidad que tiene el pueblo de Panamá, el escritor panameño, la escritora panameña, de tocar esos temas que han quedado pendientes, como tantos otros que tenemos pendientes en Latinoamérica. Entonces, por ahí vamos encontrando esas fracturas donde nos acuerpamos y nos acompañamos. Antes de dar paso a la lectura que nos va a compartir, quizás también si nos comenta un poco en qué proyectos se encuentra ahorita desarrollando. Pues a nosotros en este periodo nos encontró en 2 etapas, digamos. La etapa como los del 5º piso, que es escénica. Estábamos al inicio de un segundo paso para un espectáculo que queríamos estrenar este año. Digo un segundo paso porque inició con una investigación más de carácter vivencial,
entre el año pasado y finales del anterior. Entonces dijimos, bueno, hoy que arranca el año es como empezar a pasar todo esto a la escena. Todavía a nivel de escritura hay nada más como un argumento bastante general. Sí, la claridad de lo que queríamos hablar, lo que queremos evidenciar o cuestionar está ahí. Entonces hay así como una especie de camino que está trazado, digamos. Entonces la idea era empezar a trabajar. Estábamos atravesando el problema de espacio para ensayo, porque este año empezábamos así, como, bueno, ¿dónde vamos a trabajar? Habíamos decidido trabajar en casas, ¿verdad? En nuestras casas, para ensayar, y bueno, estábamos acomodando todo eso. Cuando se viene, bueno, yo todavía hice un viaje antes de esto, de hecho yo entré al país el 8 de marzo, ¿verdad? Así que estaba así como que venía a tiempo. Y pues en esta situación de empezar, justo a mi regreso empezábamos a ensayar y se viene esto. Entonces, de momento, está nada más como a nivel de seguir pensando, de empezar a escribir. Nada menos en estos días hablábamos y decíamos, bueno, si esto ya se alargó más de lo que uno pensó que se podía alargar, o que de manera, no sé, hasta ingenua, pues pensamos, ya, un mes y seguimos, y cada vez te das cuenta que no solo la cuestión de la cuarentena, sino también de todas las condiciones que circundan. Entonces decimos, bueno, entonces probablemente ahora démosle un giro y no es empezar por la escena, a lo mejor tengamos que empezar a decirnos cosas que se empiecen a configurar como pequeños textos, diálogos, qué sé yo, para pues seguir trabajando en ese sentido. Eso como los del quinto piso y la escena. Ahora, como Didascalia, que es este proyecto nuestro de formación en escritura dramática, no hemos parado. Nuestra última sesión de trabajo fue justamente la semana del 18, creo que fue un miércoles 18 que todavía nos vimos y dijimos, bueno, las cosas pareciera que se van a poner más delicadas y empecemos a pensar en trasladar nuestras clases de forma virtual. Entonces, justamente el lunes 23 ya amanecíamos con cuarentena y todo lo demás. Desde ese momento hemos estado dando las clases. Hay en Didascalia 2 grupos, el grupo que está por terminar y el grupo que está iniciando. Entonces, en ese sentido, los lunes por la tarde, desde el lunes 23 de marzo, estamos trabajando en la continuidad de esos proyectos. Y con el grupo que empezaba en ese periodo, de igual manera, los miércoles, también de forma virtual, seguimos trabajando, más el taller que está dictando Estuardo desde Guatemala con esto del análisis del texto. Entonces, sí hay mucho trabajo en ese sentido. Nuestros proyectos están de una u otra forma, mantener la idea del texto, del nuevo montaje. De igual manera hay un montaje que se ha quedado truncado desde el año pasado, que es otra cosa de un texto que sí está escrito ya desde hace tiempo, que se llama Una ronda para José. Entonces la idea es ver cómo a uno de los 2 montajes por lo menos darle vida este año, a ver si eso se permite por las circunstancias o sería pues lo que extenderíamos para el 2021. Y con Didascalia, pues eso, continuar, digamos, acá es, ahorita estamos llegando a un momento en donde decís, ok, dijimos, vamos, para mientras virtual, hay que darle una reestructuración a esto, empezar a pensar cómo. Yo creo que ahorita las preguntas que vienen son los cómo, y esto cómo. Los proyectos están ahí, la intención sigue. Nosotros somos un grupo que no tiene financiamiento para ninguno de sus proyectos, son proyectos totalmente independientes, así con la palabra independiente subrayada. Y digamos que eso, pues, en ese sentido, con la pandemia no nos vemos afectados en que se nos cayó el financiamiento, la ONG ya no va a articular los fondos para otra cosa, etcétera. Entonces, seguimos ahí, solo está de resolver los cómo y de la reflexión que les decía hace un rato de los sentidos, que creo que eso sí es importante plantearlo siempre, y esto que hago, esto que hacemos, para qué, esto que hacemos, cómo, esto que hacemos es necesario, de qué forma es necesaria en este momento.
ese tipo de preguntas que siempre nos acompañan. Y aquí, ahí amarro, digamos, con compartirles antes de la lectura justamente este otro proyecto que sucedió bien repentinamente, podría decir. Cuando yo entraba el 8 de marzo, venía de Estados Unidos, justamente se había estrenado en una ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, al otro lado del mar, en su versión en inglés. Entonces, bueno, dejo la experiencia, vengo de regreso y todo, se da la situación en El Salvador, también en Estados Unidos, lo que ya sabemos, cómo se han dado las cosas, y Sam, que es el director de Cherry Arts, es el grupo que monta allá, se comunica conmigo y con otras 5 personas, dramaturgos y dramaturgas, que los Cherry han invitado a su sede en diferentes oportunidades. Ellos tienen un programa, digamos, un proyecto de llevar a escena obras traducidas, porque esto le permite que el público neoyorquino de esta ciudad entre en contacto con esos otros discursos de otros autores de diferentes culturas. Entonces dice Sam, ¿por qué no nos reunimos 6 entre autoras y autores teatrales que han estado invitados acá con nosotros y escriben un texto de alrededor de 10 páginas que hable de cómo desde lo humano, cómo estamos viviendo esto en cada uno de sus países? Entonces aparecen 6 textos, se reúnen 6 textos, uno de Buenos Aires, uno de Alemania, uno de Nueva York, otro de Yugoslavia, de San Salvador, del Salvador, y esas voces, esa polifonía de voces, él decía, no se preocupen de la plataforma en que se va a presentar, no se preocupen del idioma, no se preocupen de la universalidad, que sea un texto que, no, nos interesa que el público sepa cómo en esta ciudad se está viviendo las cosas. Entonces, que sea muy personal, muy nacional y muy desde el interno del personaje que ustedes se planteen. La única condición, digamos, que él ponía es que sea un monólogo o que sea, si nosotros decidíamos 2 o 3 personajes como máximo, que en este caso tomáramos en cuenta que para los diálogos o triálogos no iban a poder ensayar de manera presencial nunca, porque ya estaban las cuarentenas y todo esto. Entonces, esa era como que las personas que optaran por ese formato tenían que saber, bueno, cómo resuelvo para que estos actores se hacen. El 1 de mayo se estrenó la obra, se hicieron 5 funciones de esta obra, que en español se llama Me siento triste, posteo una rana. Entonces, que era justamente, había retomado uno de los textos en las obras no pretendían como enlazarse unas con otras, sino como de ir presentando, bueno, el drama humano de esta persona que está en Alemania, el drama humano de estas 2 personas que están separadas en Buenos Aires, y así de cada uno. Todo en inglés, cosa que de una u otra manera también fue otra experiencia, porque bueno, uno entendía su texto, pero no a cabalidad del texto de los demás. Era interesante el saber que estas 13 personas, porque al final fueron 13 entre actores y actrices, hicieron las 5 funciones, solamente tuvo 5 funciones, y que las 5 funciones fueron en vivo. Cada quien en su casa tenía todo el dispositivo necesario para que el público pudiera no ver la transmisión de un video, sino el experimento de yo estoy acompañando a esta actriz o a este actor en un encierro que está allá, pero que me está hablando del encierro de un personaje. Mientras yo desde mi encierro lo acompaño en el teatro, pero a través de pantallas. Entonces fue una cosa extraña, era una cosa así como el día que se estrenó, todas y todos estábamos nerviosos en sus países, en nuestros países, a diferentes horas, toda esta situación tan anómala, en condiciones tan anómalas,
pero era interesante cómo palpitábamos al mismo tiempo y todo, bueno, ya viene el estreno, y lo vivimos así realmente, como un estreno. Las 5 funciones, fue bonito que al final de la última función creamos un Zoom en donde estaban, bueno, las 13 actrices y actores, más el director, más los músicos, más todos los encargados de la cuestión técnica, tecnológica en este caso, las autoras, el autor, solo había uno de los dramaturgos, solo uno era hombre. Entonces, eso fue un convivio en un tiempo donde el convivio está prohibido. Entonces, fue interesante, la verdad. Fue algo así como nos cargó muchísimo y ha dejado como ese vínculo bien interesante. Unos lo tomaron desde el humor, otros lo tomaron como videollamadas, o sea, el formato que hicieron, no sé, de videollamadas, otros que nos fuimos por el monólogo, entonces toda esa situación. Ese es, digamos, como el panorama en el que nace esta obra. Mi texto se llama Después, y como ya decía, es un monólogo, el personaje es una mujer en cuarentena, ¿verdad? Que era, digamos, lo que teníamos como premisa, ¿no? Los personajes están en encierro, todos los personajes. Entonces es una mujer, no tiene nombre, se llama de esa manera, ¿verdad? La nominación como personaje es Mujer en Cuarentena, y pues nada, no les voy a leer la obra completa, pero sí un poco de lo que va para que tengamos una idea. Quizás antes de leer también una aclaración, la obra está formada de diferentes días en que ella está en el encierro. Hay un día antes del encierro, o sea, un día antes que la cuarentena empiece, que el encierro empiece, y luego hay desórdenes de días en donde esta noción del tiempo que hemos perdido en este tiempo está presente en nosotros. Entonces nos encontramos en un día 20, como en un día 12, como en un día 5, etcétera. Yo les voy a leer, les voy a ir ubicando en ese sentido, pero acá lo voy a hacer como en orden cronológico para efectos de que no estamos leyendo la completa, sino por fragmentos. Entonces considero que es mejor tener esa noción. Como dije, la obra se llama Después, el personaje Mujer en Cuarentena. Un día antes del encierro. El rostro de la mujer en cuarentena en videollamada, animada, contenta. No tengo ganas de hacer nada, ni de salir, ni de hablar, ni de nada. Iba a ir donde mi madre, pero mejor voy la otra semana. Solo quiero estar aquí, en la casa. La niña fue a pasarse el fin de semana con las primas, así que no tengo obligación de nada. Recién llegué de viaje, Washington, Nueva York e Ítaca. Quería quedarme unos días más, pero no podía por la universidad. Me hubiera gustado. Lástima. En España y en Italia está terrible. Me da feo, tengo amistades allá. Aquí dicen que no hay casos, aunque da que pensar. A ver cuánto tiempo tarda en llegar aquí. Día del encierro. En la silla, con papel y lápiz, escribe sobre la laptop cerrada. En la medida que escribe, hace cuentas, tacha, escribe, suma, resta, rompe papeles, febril. Mujer en cuarentena. Mascarillas, alcohol gel, galletas, frijoles, masa para tortillas, mascarillas, alcohol gel, arroz, azúcar, atún y pasta. Alcohol gel, mascarillas, papel higiénico y toallas sanitarias, desinfectante, desodorante, vinagre, lejía, limones y bicarbonato, papel higiénico, mascarillas, toallas sanitarias, desinfectante, alcohol gel, vinagre, lejía, dulces, atún, mascarillas, alcohol gel, desinfectante, papel higiénico, leche en polvo, té para el insomnio, bicarbonato, papel higiénico, saldo para el teléfono, candelas, masa para tortillas, mascarillas, guantes. Ni para la mitad de todo esto me alcanza.
Día 40 después del encierro. Acostada sobre la silla, la mujer en cuarentena se mira las manos, se las toca como reconociéndose. Mujer en cuarentena, miras tus manos, te las tocas como reconociéndote, te las llevas a la cara, a la cabeza, al cuello, te revuelves el cabello, te pellizcas, te rascas, te golpeas, te acercas a un espejo que no existe, sonríes, ríes, te carcajeas, te palpas las manos, el pecho, el vientre, las piernas, cierras los ojos y sueñas. Abre puertas y ventanas, se agita una cortina blanca, baila, no hay música, pero baila. Mujer en cuarentena, la música va por dentro, la música va por dentro, se contorsiona, el viento le sopla en la cara. Mujer en cuarentena, la música va por dentro, por dentro, por dentro. La sirena de una ambulancia, despierta. Las puertas y las ventanas están cerradas. El viento no sopla. Mujer en cuarentena, día X y contando. 11 de marzo se declara la emergencia, 12 de marzo se suspenden las clases, 18 de marzo se decreta estado de excepción y cuarentena obligatoria. Hay gente detenida por andar fuera de casa, prescriben los derechos constitucionales, aeropuertos cerrados, albergues hacinados para los que vinieron de afuera, primera muerte en Guatemala, primer caso en Belice, último país latinoamericano en presentar contagios. Muertos y cuarentena en Honduras, Panamá y Costa Rica, todos los casos hasta el momento importados. Ya no hay otras noticias en la televisión salvadoreña ni en los diarios. Los noticieros ya no hablan de pandillas, ni homicidios, ni dengue, ni deportados. En Nicaragua no hay medidas. Todavía celebraron con abrazos el Día del Teatro. Se popularizan los términos pandemia, distancia social, cuarentena, todo olvidado en Centroamérica hasta que pase la emergencia. La sirena de una ambulancia. De nuevo despierta. Un día después del fin del encierro. Una voz perifonea anunciando el final de la pandemia. La mujer en cuarentena abre la ventana. Respira con dificultad. Saca las manos por la ventana. Se estremece, las mete. Se da cuenta que las tiene heladas y que tiembla. Mujer en cuarentena. El miedo viene por dentro. Se aleja de la ventana. Se sienta de nuevo en la silla blanca. Mujer en cuarentena. Sola. Inmóvil. Espero. ¿Qué espero? Se lava las manos, la cara, los brazos. Toma una mascarilla. Mujer en cuarentena. Cuando te vea no me beses y no me abraces. Es más seguro vernos de lejos. Cuando te vea no me preguntes qué he hecho en todo este tiempo, ni si tengo miedo, ni si tengo ganas, ni si tengo sueños. Cuando te vea no voy a decirte que ya no confío en nada, que me vi vulnerada, que tengo muchos muertos que lloran a mi espalda, que tú, hijita, quedarás marcada por el recuerdo de una pandemia que no entendías, pero que cada noche sumaba enfermos y muertos. No me pidas que te cuente cómo eran los lugares que ya no son como fueron, ni que salga de la casa y hable con alguien. No me pidas que mire a los ojos y hable con palabras, si acaso mejor mando mensajes o audios. No voy a contarte que el silencio de las noches me angustiaba, y que por las mañanas debía cargarme de confianza para acompañarte por teléfono en tus juegos y en tus tareas, que ya no quería ver noticias, ni leer artículos, ni asomarme a la ventana porque era de eso de lo único que se hablaba, que es cierto que lloraba por los muertos y por los enfermos, pero que sentía impotencia cuando pensaba que hay en el mundo cosas terribles, niñas robadas, mujeres asesinadas, personas abandonadas muriendo a diario por años en los hospitales de Latinoamérica y nadie dice nada. Que nos decían que el contagio no distinguía edad, ni género, ni clase. El virus nos iguala, publicó Madonna en su bañera de su apartamento en Nueva York. Pero la muerte que arrasó con nosotros no empezó con el virus, hijita. Empezó mucho antes de la cuarentena, antes de los terremotos, antes de las dictaduras, de las guerras, antes de la destrucción del planeta por la riqueza obscena, la explotación, los abusos y la indiferencia, antes, mi niña, antes de la pobreza y de la tristeza. Cuando te vea, no me digas madre, confía
El mundo aprendió la historia, lo haremos de nuevo y seremos mejores, porque no lo creo. Cuando te vea, si me atrevo a salir de este encierro, te miraré a los ojos, mi hermosa, y sabrás una sola cosa, que aún de lejos te quiero. Se pone la mascarilla, se levanta de la silla, le cuesta, apenas camina, apenas se mueve. Abre la puerta, intenta salir, no se atreve. La voz que perifonea se aleja, respira con dificultad. Suena el teléfono, se escucha la voz de una niña. Voz, mami, mami, ¿estás bien? Ya podemos salir, mamá. Vamos a ver si están las palomitas de la plaza. Ondea la cortina de la ventana. En el umbral, la mujer en cuarentena sigue intentando respirar. Gracias. Ya entrados en este punto, Jorgelina, quisiera preguntarle ¿cómo ha logrado usted sobrellevar esta cuarentena? Creo que ha sido paradójicamente un momento en donde pareciera que parás y que te dedicas a esas cosas que tenías pendientes. Sin embargo, hay también como una confrontación con la vorágine del mundo, porque aunque estás encerrado, te has trasladado a tu casa toda tu vida de afuera. Entonces, de repente decís, no me agobia el encierro, me agobia el tener dentro de mi casa todo lo que estaba afuera. Y en ese sentido, de repente te das cuenta que el tiempo no te alcanza, que es cierto que no vas corriendo por los buses, pero que hubo un momento en que yo me sentía que pasaba solo en la computadora todo el día, porque tenía que trasladar las clases diseñadas para la presencialidad a la virtualidad. Te confrontabas con estudiantes de esta generación que es muy tecnológica, pero que no es lo mismo ser tecnológico por placer que ser tecnológico por deber. Y te dabas cuenta que estos muchachos que parecía que rápido te iban a agarrar la onda, como decimos, a nivel de la virtualidad, en el campo de la clase virtual no estábamos funcionando de la misma manera y había más dificultades de comunicarnos y más dificultad de acompañarnos, de comprendernos, que los silencios se volvían pesados, incluso porque no sabías si al otro lado de la pantalla se estaba dando la recepción. Entonces, esa parte complicada. Por otra parte, hubo mucho tiempo en el que no intenté comunicarme por esta vía con amistades, y eso les decía al inicio a ustedes también. Ahora me siento como muy alegre cuando veo y los veo a ustedes y digo, ¡hey, hola! Y entonces es eso que quizás nuestra generación ha sido un poco más renuente, pero de repente decir, hey, tomémonos un café y platiquemos, porque ya hace rato que no nos vemos y ya no basta solo el WhatsApp, sino que queremos vernos, queremos saber que estás ahí. O sea, esa necesidad que tenemos de la otredad ha tenido mucha fuerza, y yo esperaría si algo quizás cambie, porque yo, como decía en el texto, hoy que decimos, no, que una nueva normalidad y que no sé qué, bueno, yo soy muy escéptica con eso. O sea, la estructura del mundo está diseñada de una forma que solo por esta pandemia no vamos a cambiar, porque hay demasiados intereses de por medio. Pero si algo digo yo, bueno, ahora que los chicos, los más jovencitos, se han visto privados del contacto humano, quizás valoren esa otra parte de, qué chivo, estoy en la universidad, en el colegio, en la escuela, con mis amigos, de verdad, cosa que estabas como relegando un poco. Eso creo que me ha faltado tiempo para hacer cosas que quisiera hacer. Hubo un momento que dije, ahora sí voy a ver todas las películas que me debo, voy a leer todos los libros que están en lista. Mentira. Y entonces estás leyendo los libros que necesitabas para las clases y estás viendo tutoriales que jamás me hubiera puesto a ver, que son de cómo dar una clase en línea. Y entonces es eso, ¿no? Es de repente no tenés el tiempo, y luego se suma el tiempo para la familia, no como algo, no como una obligación, sino como una parte de tu vida, o que de repente te dicen, no, que la virtualidad y que los espacios, y te das cuenta
que de este lado te ven la ropa colgada, de este otro lado están las cajas revueltas, que tenés que decirle a tu hija, no entre porque estoy en el estudio, pero es un apartamento de 2 cuartos y el estudio es 1 cuarto. Y entonces decirle a ella, no venga, es privarla de una parte de su casa. Es esas cosas que son de una realidad muy de nosotros, también se ven afectadas. Vivir lo que quizás no estás viviendo en carne propia, como decir, no tengo esta semana para ir al súper, pero sí saber que eso está pasando, te agrede también, te sentís impotente, sentís, qué horrible, o sea, qué feo, qué dolor, qué situación, que esa cobra presencia, esa vulnerabilidad social que está ahí, y que la pandemia y la cuarentena lo que ha hecho es volverla a poner de manifiesto. Y hay como cierta resistencia de quererla ver de algunas personas. Me duele un montón, me molesta mucho cuando se dice la gente necia que sale, pero luego sacan las tomas y la gente necia que sale son personas que están vendiendo, no es la gente que anda en su vehículo paseando por la zona rosa, por decir algo, porque en la zona rosa no hay donde ir a pasear. Entonces no es necedad, es necesidad. Todas esas cosas te agreden, te confrontan y no sé, eso me hace cuestionarme, me hace pensar mucho. Estoy como diciendo todo, digamos, lo que ha pasado en nosotros, ¿verdad? Llegó un momento en donde dijimos, bueno, veamos teatro, pongamos un día a la semana que es para ver una obra de teatro, pongamos una noche de cine con la niña y que sea ella la que elige su película y hagamos palomitas y tirémonos en el suelo, en las almohadas, para que ella sienta otras cosas. Afortunadamente tampoco he tenido que vivir esta situación de los colegios que no han comprendido que la educación en este momento tiene que adecuarse a lo que estamos viviendo y que han trasladado el aula presencial al aula virtual y le han cargado a las mamás, por lo general mamás, de los contenidos de matemáticas, de sociales, de esto, de lo otro, y aquella cosa estresante también para las familias. En ese sentido, yo estoy muy contenta con el colegio donde Mar estudia, que es un colegio pequeño, con un método Montessori. Entonces sus clases son muy relajadas, le mandan videos, canciones, y jugamos, y de repente con yeso estamos en el suelo haciendo cosas. Entonces, esos elementos que me gusta acompañarla en su proceso de formación de una manera más lúdica, ¿verdad? El hecho de encontrarme con estudiantes, por ejemplo, los de didascalia, esos momentos a mí me llenan, me enriquecen, porque estamos en ese contacto, o sea, no hemos perdido el contacto con el quehacer creativo, con el quehacer formativo, lo escritural tampoco, con este proyecto que les contaba, y de repente te ves escribiendo otras cosas que quizás no sabes ni a qué obra pertenecen ni nada, pero que están ahí y que surgen. Entonces, se ha vivido de muchas maneras. En ningún momento he perdido el ánimo, que creo que eso es vital también en este momento, caer en eso, el bajón que le llamamos, si no ha habido ese como desánimo, ese bajón. Sí, la reflexión muy fuerte a lo que hacemos, a la posición del artista, a la posición que nos adjudicamos en la sociedad, o al que no se nos adjudica, ambas cosas. Me llama mucho la atención cómo se habla de qué vamos a hacer sin público, para el caso de la gente que hacemos artes escénicas, qué vamos a hacer sin público, en el caso de la literatura, qué vamos a hacer sin lectores, pero no nos hemos preguntado al revés, qué van a hacer las personas sin el arte, qué van a hacer las personas sin la literatura. Eso no lo hemos pensado, o sea, ponemos como que nosotros necesitamos del público, tanto para comunicar como para ingresos económicos, quienes tienen salas y llenan las salas, pero no estamos haciendo el cuestionamiento desde el otro lado. ¿Y qué sería de una sociedad sin expresiones artísticas? Entonces, un poco todas esas cosas, ¿no? Reflexiones, momentos de pensar mucho. Así creo que lo hemos vivido. Así. Creo que estamos siendo testigas de un momento que
que la historia lo va a tener, ¿verdad? Uno habla cuando da clases de historia del teatro, por ejemplo, que doy en la universidad, bueno, sí, que hablamos cómo cambió la Segunda Guerra Mundial los paradigmas del teatro de la época, cómo la guerra en El Salvador influyó en las artes escénicas que en los 70 se hacían. Entonces yo les digo a los estudiantes, ustedes a los 20 años están viviendo, van a ser testigos de esto que estamos viviendo, ¿verdad? Y tendremos con el tiempo que hacer un balance. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estos momentos a nivel de país y a nivel del mundo, ¿no? Así que de nuevo, gracias por aceptar la invitación y con eso damos por terminada la entrevista. Gracias, chicos. Gracias, Jean, por este espacio y, como dije al inicio, por ayudarnos a sostenernos. Creo que eso es lo que estamos haciendo para eso han servido estas plataformas, para sostenernos.